No eres bienvenida en Navidad. Todos lo decidimos. Esas palabras me atravesaron el pecho como cuchillos mientras estaba parada en mi cocina de Guadalajara, con las manos aún húmedas de lavar los platos del desayuno. Un mensaje de WhatsApp. Ni siquiera una llamada. Mi propio hijo, Diego, me desechaba como quien cancela una cita con el dentista. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Restrepo. Tengo 58 años y durante 3 décadas he sido la madre, abuela, enfermera, cocinera, chofer y cajero automático de mi familia. Viví toda mi vida adulta en esta casa de 2 plantas en la colonia americana, con sus paredes color durazno y el patio trasero donde planté los rosales que mi difunta madre me regaló cuando nació Diego. Ese martes 15 de diciembre, yo estaba preparando los tamales para la posada del barrio. Tenía las manos llenas de masa cuando sonó el teléfono. Era mi nuera, Alejandra. Suegra, ¿puedes pasar por Sofía a la escuela? Se me descompuso el carro, y Diego está en una junta importantísima. Como siempre, dejé todo y corrí. Sofía es mi nieta de 8 años. La luz de mis ojos, con sus trencitas y su sonrisa que me derrite el corazón cada vez que me dice, abue. Cuando llegué por ella, la maestra me comentó que hacía 3 meses que no pagaban las clases de inglés extra. Me quedé helada. Yo creía que Diego ya había arreglado eso con el dinero que le presté en septiembre. 15,000 pesos que saqué de mis ahorros sin pensarlo 2 veces. No se preocupe, señora Carmen, me dijo la maestra con una sonrisa compasiva. Sabemos que usted siempre responde por Sofía. Esa frase me dolió más de lo que debería. ¿Por qué todos sabían que yo era la que pagaba? ¿Por qué hasta la maestra daba por hecho que los padres de mi nieta no se harían cargo? En el carro, Sofía me platicó emocionada sobre la obra de Navidad. Abue, ¿vas a venir a verme? Soy un angelito y tengo que cantar Noche de Paz. Mamá dice que tal vez no puedas porque van a estar tus amigas de la tercera edad. ¿Mis amigas de la tercera edad? Yo trabajo medio tiempo en una farmacia, y los fines de semana vendo quesadillas en el mercado de San Juan de Dios para completar mis gastos. No tengo tiempo para amigas imaginarias. Cuando llegamos a casa de Diego, que queda en Chapalita, ese fraccionamiento que tanto presume Alejandra, ella ni siquiera salió a recibir a su hija. Estaba en el teléfono, riéndose con alguien, pintándose las uñas de un rosa brillante mientras Sofía gritaba, «¡Mami, ya llegué!» «Ay, suegra, gracias». «Oye, ¿puedes quedarte un ratito? Tengo una cita en el salón y Diego va a llegar tardísimo». Sin esperar respuesta, se fue. Me dejó ahí, en su sala inmaculada con muebles blancos que yo ayudé a pagar, cuidando a mi nieta mientras ella se arreglaba para presumir con sus amigas del gym. Preparé la cena para Sofía. Frijoles refritos, quesadillas y un vaso de leche. Comida simple, pero hecha con amor. Mientras ella comía, me platicaba de su mejor amiga, de la maestra nueva, de sus sueños de ser veterinaria. ¿Sabes qué, abue? Cuando sea grande, voy a cuidar perritos y gatitos, y tú vas a vivir conmigo en una casa muy grande con jardín. Mi corazón se derritió. Esta niña me quería de verdad, no como su padre, que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Diego llegó pasadas las 10 de la noche. Se veía cansado, con el saco arrugado y corbata floja. Apenas me saludó. «¿Cómo está todo, mamá?» «Bien, hijo. Sofía ya cenó y está lista para dormir». Él asintió, revisando su teléfono. Siempre revisando el teléfono. «Oye, mamá, te quería comentar algo». Su tono cambió. Se puso serio, incómodo. «Es sobre la Nochebuena». Mi estómago se contrajo. Desde octubre, yo había estado planeando la cena navideña. Compré el jamón, aparté el pavo, mandé a limpiar la cristalería de mi abuela. Había invitado a mis hermanas, que viven en Tonalá, y hasta compré regalos para todos. «¿Qué pasa, mijo?» «Pues, Alejandra y yo hemos estado pensando, y creemos que este año sería mejor hacer algo más íntimo. Solo nosotros 3. Tú entiendes, ¿verdad?» Sus palabras me cayeron como agua fría. Después de 30 años siendo el centro de todas las navidades familiares, me estaba echando de mi propia tradición. «Pero hijo, ya tengo todo preparado. El pavo, los regalos para Sofía,
Ay, mamá, no dramatices. Es solo un año. Además, ya sabes cómo es Alejandra con sus ideas de hacer las cosas diferentes. Alejandra. Siempre Alejandra. La mujer que llegó a nuestras vidas hace 5 años y poco a poco me fue desplazando de mi lugar. La que convenció a Diego de que mis consejos estaban pasados de moda, que mi forma de criar había sido demasiado permisiva, que necesitaban espacio para crecer como familia nuclear. Está bien, mijo, le dije, tragándome las lágrimas. Como tú digas. Esa noche manejé de regreso a mi casa con el corazón hecho pedazos. Las calles de Guadalajara brillaban con luces navideñas. Las casas lucían nacimientos en las ventanas. Se escuchaba música de posadas. Todo el mundo se preparaba para celebrar, menos yo. Al día siguiente me llegó el mensaje que terminaría de destrozarme. Mamá, Alejandra y yo lo hemos pensado mejor. Creemos que es momento de que hagas tu propia vida. No eres bienvenida en Navidad. Todos lo decidimos. Va a ser mejor para todos, especialmente para Sofía, que no vea tensiones familiares. Espero que lo entiendas. Me senté en el suelo de mi cocina y lloré como no lloraba desde que murió mi madre. Lloré por todos los años de sacrificio, por todas las veces que puse a mi familia antes que a mí misma, por todos los sueños que guardé en el cajón para ser la madre y abuela perfecta. Pero sobre todo, lloré porque sabía que esto era solo el comienzo de mi despertar. Después de leer ese mensaje devastador, me quedé ahí sentada en el piso frío de mi cocina durante horas, viendo cómo la luz del sol se desvanecía por la ventana. Mi mente comenzó a repasar, como si fuera una película en cámara lenta, todos esos años en los que había sido la salvadora silenciosa de mi familia. Recordé cuando Diego tenía 25 años y llegó a mi casa desesperado porque había perdido su trabajo en la empresa de seguros. Alejandra estaba embarazada de Sofía y él no sabía cómo iban a pagar la renta de su departamento. Mamá, necesito que me prestes dinero. Solo por unos meses. Te lo juro por Diosito Santo que te voy a pagar. Yo acababa de cobrar mi liquidación del Hospital Civil, donde había trabajado durante 15 años como auxiliar de enfermería. Eran 120,000 pesos que había planeado usar para arreglar el techo de mi casa, que se filtraba cada temporada de lluvias. Sin dudarlo, le di todo. Todo. Tómalo, mijo. La familia es lo primero. Nunca me pagó, y yo nunca se lo reclamé. Cuando nació Sofía, fueron 6 meses de que yo pagara todo. Los pañales, la leche de fórmula porque Alejandra no podía amamantar, la ropa, hasta las consultas del pediatra privado porque el IMSS no les daba confianza. Yo trabajaba doble turno en la farmacia del doctor Hernández y los fines de semana vendía comida en el mercado. Llegaba a mi casa con los pies hinchados, las manos agrietadas del gel antibacterial, pero con el corazón lleno porque estaba ayudando a mi familia. Alejandra nunca me dijo gracias, ni una sola vez. Lo que sí me decía era, «Ay, suegra, es que usted no entiende cómo educar a los niños de ahora. Todo ha cambiado mucho desde que usted crió a Diego. Oh, suegra, mejor no le dé dulces a Sofía. Nosotros seguimos una dieta muy estricta. Usted ya sabe, las abuelas siempre consienten demasiado». Cada comentario era como una pequeña puñalada. Pero yo me lo tragaba porque Diego siempre decía, «Mamá, tú sabes cómo es Alejandra. Es muy perfeccionista, pero es buena muchacha». Los años pasaron y las peticiones de ayuda se hicieron rutina. Que si la colegiatura de Sofía en el kinder privado, que si el curso de natación, que si el seguro del carro, que si la operación de las anginas de mi nieta. Nunca me preguntaron si yo tenía dinero. Simplemente asumían que lo tenía. Y cuando no lo tenía, lo conseguía. Vendía mis cosas, pedía prestado. Trabajaba días extra hasta que mi cuerpo me gritaba que parara. Recuerdo vívidamente una tarde de julio del año pasado. Yo estaba en el mercado, sudando bajo la lona que cubría mi puesto de quesadillas, cuando vi pasar a Alejandra con sus amigas del gym. Llevaba una bolsa nueva de esas marcas caras, zapatos que seguramente costaban más de lo que yo ganaba en un mes, y se reía a carcajadas mientras tomaba un frappé de café. Una de sus amigas, la güera Patricia, me reconoció. «Ay, mira, ¿no es la mamá de Diego? ¿La que vende quesadillas aquí?» Alejandra volteó y me vio.
Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Esperé que viniera a saludarme, tal vez a presentarme con sus amigas. En lugar de eso, fingió que no me había visto y jaló a su grupo hacia el otro lado del mercado. Esa noche no pude dormir, no por la humillación, sino porque me di cuenta de algo terrible. Yo le daba vergüenza. La mujer que trabajaba para mantener su estilo de vida se avergonzaba de mí. Pero lo peor no eran las humillaciones de Alejandra. Lo peor era la indiferencia de Diego, mi hijo, el niño al que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el adolescente al que defendí cuando se metía en problemas en la escuela, el joven al que apoyé cuando decidió estudiar una carrera que yo no entendía, pero que él amaba. Ese mismo hijo ahora me trataba como si fuera un mueble viejo al que hay que tolerar pero no amar. Las visitas se volvieron mecánicas. Llegaba a su casa solo cuando necesitaba algo, que cuidara a Sofía, que llevara dinero para algún gasto imprevisto, que cocinara para alguna reunión porque nadie hace los tamales como tú, mamá. Pero cuando yo necesitaba algo, cuando me enfermé de gripe el invierno pasado y estuve 3 días en cama con fiebre, nadie vino a verme, ni una llamada para preguntar cómo estaba. Fue mi vecina, doña Esperanza, quien me trajo caldo de pollo y me llevó al doctor. «Carmen», me dijo mientras me ayudaba a tomar la medicina, «yo no me meto en la vida de nadie, pero a veces los hijos se olvidan de que las mamás también necesitamos cuidados». Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón como tatuajes. El mes pasado, cuando cumplí 58 años, esperé todo el día una llamada de Diego. Nada. A las 8 de la noche, me mandó un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá. Estamos en casa de los papás de Alejandra. Te marcamos mañana». Nunca marcó. 2 días después, Alejandra subió fotos a Facebook de una cena familiar espectacular en casa de sus suegros. Mesa elegante, pastel de 3 pisos, globos dorados. Era el cumpleaños del papá de Alejandra, que cumplía la misma edad que yo. La diferencia era brutal. Él tuvo una celebración digna de rey. Yo ni siquiera tuve una llamada a tiempo. Esa noche me senté en mi cama con una caja de zapatos llena de fotos viejas. Ahí estaba Diego de bebé, sus primeros pasos, su graduación de la primaria, de la secundaria, de la universidad. En todas las fotos importantes de su vida, yo estaba ahí, sonriendo, aplaudiendo, celebrando sus triunfos como si fueran míos. Busqué fotos de mis cumpleaños de los últimos años. Casi no había, y en las pocas que encontré, yo aparecía sola o con doña Esperanza. Diego nunca estaba. Fue ahí, rodeada de recuerdos que gritaban mi soledad, que algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo, fue más bien como cuando se afloja un tornillo después de años de vibración constante. Lento, pero inevitable. Me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Creía que los sacrificios, la entrega incondicional, el amor sin límites, eventualmente serían reconocidos y correspondidos. Pero no. Lo único que había logrado era enseñarles que yo no tenía valor propio, que mi función era dar sin recibir, amar sin ser amada, existir sin ser vista. Y ahora, con ese mensaje cruel sobre la Navidad, la mentira se había vuelto insostenible. Por primera vez en 30 años de ser madre, me pregunté, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho no, aunque sea una vez? Después de leer ese mensaje devastador, me quedé ahí sentada en el piso frío de mi cocina durante horas, viendo cómo la luz del sol se desvanecía por la ventana. Mi mente comenzó a repasar, como si fuera una película en cámara lenta, todos esos años en los que había sido la salvadora silenciosa de mi familia. «Abue, vine a visitarte», gritó lanzándose a mis brazos. «Mamá dice que me voy a quedar contigo todo el fin de semana porque ella y papá van a ir a Vallarta con unos amigos». Mi corazón se partió en dos. Otra vez me usaban como niñera gratuita, pero ahora con la diferencia de que ya sabía que no era bienvenida en su vida familiar. «¿Te dijo algo más tu mami?», le pregunté, tratando de sonar normal mientras le preparaba un vaso de chocolate caliente. «Sí, que va a ser súper divertido porque vamos a estar solitas. Y que no te preocupes por comprar comida cara, porque ella ya me dio dinero para que comamos en la fonda de Doña Lupe. 20 pesos.
Alejandra me había mandado 20 pesos para alimentar a su hija durante 2 días. Mientras ella se iba a Puerto Vallarta a gastar miles en hoteles y restaurantes de lujo. Esa tarde, mientras Sofía jugaba en el patio con las muñecas que yo le había comprado, recibí una llamada de mi hermana Rosa, que vive en Tonalá. Carmen, ¿ya viste las fotos que subió tu nuera a Instagram? Está en un resort carísimo, presumiendo su suite con vista al mar. Me metí al baño para que Sofía no me escuchara llorar. Rosa, me dijeron que no soy bienvenida en Navidad. ¿Qué? ¿Cómo que no eres bienvenida? Si tú eres la que siempre organiza todo. Ya no, hermana. Al parecer ya no merezco ni eso. Rosa se quedó callada unos segundos. Luego, con voz firme, me dijo: Carmen, yo sé que tú amas a Diego y a esa niña, pero esto ya no es amor. Esto es abuso. Abuso. Esa palabra me resonó en la cabeza como una campana. No exageres, Rosa. Son mi familia. ¿Familia? ¿Una familia te usa como cajero automático y después te desecha como basura? Carmen, despierta. Después de colgar, me quedé viendo mi reflejo en el espejo del baño. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso por el estrés, y mi cara reflejaba una tristeza que ya se había vuelto permanente. ¿Cuándo había dejado de importar? ¿Cuándo me había vuelto invisible? El domingo por la noche, cuando Diego vino por Sofía, ni siquiera bajó del carro. Tocó el claxon desde afuera como si fuera un taxi. Ve con tu papá, mi amor. Le dije a Sofía, abrazándola fuerte. Abue, ¿por qué estás triste? ¿Es porque no vas a venir a cenar navideña con nosotros? Mi sangre se heló. ¿Cómo sabes eso, princesa? Porque escuché a mami hablando con mi tía por teléfono. Dijo que por fin iban a tener una Navidad tranquila sin drama de abuela. Drama de abuela. Así me llamaban cuando no estaba presente. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la cocina. Abrí el refrigerador y vi todos los ingredientes que había comprado para hacer la cena navideña. El jamón Virginia que costaba una fortuna, las manzanas para el relleno, la botella de sidra que Diego tanto pedía cada año. Todo ahí, burlándose de mí, recordándome que ya no era necesaria. El lunes fui a trabajar a la farmacia como autómata. Don Roberto, el dueño, notó mi estado. Carmen, ¿estás bien? Te veo muy desmejorada. Estoy bien, don Roberto. Solo un poco cansada. Mira, no es por meterme donde no me llaman, pero yo he visto cómo trabajas doble para darles todo a tu familia, y francamente, no veo que te lo reconozcan. Don Roberto era un hombre de 70 años, viudo, con una sabiduría que solo dan las décadas de observar la naturaleza humana. A veces, continuó, queremos tanto a las personas que les damos permiso de lastimarnos, y ellos se acostumbran tanto a lastimarnos que ya ni se dan cuenta del daño que nos hacen. Sus palabras calaron hondo en mi alma herida. Esa tarde, mientras organizaba los medicamentos en los estantes, tomé una decisión que me aterrorizó. Iba a confrontar a Diego, no para pelear, sino para entender cómo habíamos llegado a este punto. Llegué a su casa sin avisar. Toqué el timbre y esperé. Alejandra abrió la puerta con cara de fastidio, como si hubiera llegado un vendedor molesto. «Ay, suegra, ¿qué hace aquí? Diego está trabajando en su estudio. Vengo a hablar con mi hijo. Es importante. Pues está muy ocupado con unos reportes. ¿No puede ser mañana?» «No, Alejandra, no puede ser mañana». Algo en mi tono la hizo dar un paso atrás. Nunca me había escuchado hablar así. Diego salió de su estudio con cara de molestia. «¿Qué pasa, mamá? Estoy en una videoconferencia importante. Necesito que me expliques algo, hijo. ¿Qué hice para merecer que me saques de tu vida así como así?» Él miró hacia todos lados, incómodo. Alejandra se había quedado ahí parada, obviamente para escuchar todo. «Mamá, no dramatices. No te estamos sacando de nuestra vida. Solo queremos tener una Navidad diferente este año». ¿Diferente cómo? ¿Sin la mujer que los ha mantenido a flote económicamente durante años? ¿Sin la abuela que cuida a tu hija gratis cada vez que quieren irse de viaje? Alejandra resopló. «Ay, suegra, ya empezó con sus dramas de víctima». Algo se rompió dentro de mí. «¿Víctima? ¿Víctima, dices?» Me dirigí directamente a ella, mirándola a los ojos por primera vez en 5 años. «Alejandra, yo he pagado la mitad de esta casa donde vives.
Yo pagué el carro que manejas. Yo pagué la escuela privada de tu hija, sus clases de inglés, sus vacunas privadas, hasta los zapatos deportivos caros que tanto le presumes a tus amigas. Y ahora resulta que soy una víctima dramática. Diego palideció. Mamá, tú nunca nos has cobrado nada de eso. ¿Cobrarles? Diego, yo soy tu madre. Se supone que el amor familiar no se cobra, pero tampoco se paga con desprecio y humillaciones. Por primera vez en años, alcé la voz. Por primera vez en años, dije lo que realmente pensaba. Ustedes dos me han convertido en su empleada doméstica no remunerada. Y cuando ya no me necesitan para algo específico, soy un estorbo del que hay que deshacerse. Alejandra cruzó los brazos. Ay, por favor. Nadie la obligó a ayudarnos. Si lo hizo, fue por su propia voluntad. Tienes razón, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Nadie me obligó, pero tampoco nadie me enseñó que el amor tenía fecha de caducidad. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberada. Por primera vez había puesto sobre la mesa la verdad que todos sabían, pero nadie quería reconocer. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado un poquito de mi dignidad. Al día siguiente de mi confrontación, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Diego, con una voz que no había escuchado desde que era niño, y había roto algo valioso. Mamá, necesitamos hablar. Creo que hubo un malentendido ayer. Un malentendido. Como si mis 30 años de sacrificio fueran un error de comunicación. No hubo malentendido, Diego. Por primera vez en mucho tiempo. Las cosas quedaron muy claras. Pero mamá, tú sabes que nosotros te queremos mucho. Solo que... Bueno, Alejandra está muy estresada últimamente. Su mamá ha estado enferma y... Siempre había una excusa. Siempre había una justificación para tratarme como si fuera menos que humana. Diego, la mamá de Alejandra vive en Mazatlán, y hace 6 meses que no la ven. Y aunque estuviera enferma, eso no justifica que me traten como empleada doméstica. Se quedó callado unos segundos. Luego, con un tono que intentaba ser conciliador pero que sonaba manipulador, me dijo, «Mira, mamá, ¿qué tal si vienes a cenar el viernes? Podemos platicar todo con calma. Alejandra va a hacer tu platillo favorito, esos chiles en nogada que tanto te gustan. Chiles en nogada». Alejandra odiaba cocinar cualquier cosa que tardara más de 20 minutos, y los chiles en nogada toman horas de preparación. Era obvio que era una táctica desesperada. No, Diego. Ya no voy a ir corriendo cada vez que ustedes chasqueen los dedos. ¿Pero qué te pasa, mamá? Actúas como si fuéramos tus enemigos. Somos tu familia. La familia no se comporta así, hijo. Y creo que es hora de que aprendas la diferencia. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez en décadas, había puesto límites. 1 hora después, llegó Alejandra a mi casa. Nunca, en 5 años de conocerla, había venido sola a visitarme. Tocó la puerta con urgencia, como si la casa se estuviera incendiando. «Suegra, ¿podemos hablar?» La hice pasar, pero no le ofrecí café ni agua. No estaba de humor para cortesías falsas. «Mire, suegra, yo sé que ayer las cosas se salieron de control, pero es que usted también dijo cosas muy fuertes». «¿Fuertes? ¿Fuertes como qué?» «Pues lo de que nosotros la tratamos como empleada. Eso no es cierto. Nosotros la queremos mucho, por eso siempre recurrimos a usted cuando necesitamos ayuda». La miré fijamente. Esta mujer realmente creía que usarme era una forma de cariño. «Alejandra, dime una cosa con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin necesitar algo a cambio?» Se quedó callada, jugando con su anillo de matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que Diego me habló solo para preguntarme cómo estaba, sin pedirme dinero o favores? Siguió callada. ¿Cuándo fue la última vez que tú, que presumes de ser tan educada y moderna, me dijiste gracias por algo de todo lo que he hecho por ustedes? Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, porque su manipulación no estaba funcionando. «Es que usted no entiende, suegra. Nosotros tenemos muchas presiones. Diego trabaja muchísimo. Yo tengo que cuidar a Sofía, la casa, todo. ¿Y crees que yo no tengo presiones?
¿Crees que trabajar en la farmacia y vender quesadillas los fines de semana para poder ayudarlos es fácil? ¿Crees que a los 58 años es divertido estar parada bajo el sol vendiendo comida? Se limpió los ojos con un pañuelo desechable que sacó de su bolsa de marca. ¿No? Claro que no. Pero es que, mire, suegra, la verdad es que nosotros pensamos que a usted le gustaba ayudarnos. Nunca se quejó. ¿Les gustaba? Alejandra, nadie trabaja doble turno porque le guste. Lo hice porque los amaba. Pero hay una diferencia entre ayudar por amor y ser explotada por costumbre. Se paró del sillón, claramente incómoda con la conversación. Mire, suegra, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tal si la incluimos en la cena de Navidad, pero hacemos algo más pequeño, más íntimo? ¿Un acuerdo? ¿Para que me permitan estar en la celebración que yo he organizado y pagado durante 5 años seguidos? No es eso, es que... Alejandra, vete de mi casa. ¿Cómo? Que te vayas. Ahora mismo. No tengo nada más que hablar contigo. Se fue indignada, murmurando algo sobre personas irracionales y no saber valorar a la familia. Esa tarde, mientras regaba mis rosales, llegó la sorpresa más grande del día. Sofía, caminando solita por la calle, con su mochilita escolar y los ojos rojos de tanto llorar. «Princesa, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?» «Abue, se están peleando muy feo. Papá dice que tienes la culpa de todo y mamá dice que eres una manipuladora. Pero yo no entiendo por qué estás mal si tú siempre nos ayudas». Mi corazón se hizo pedazos. Esta niña inocente estaba pagando los platos rotos de los errores de sus padres. «Ven acá, mi amor. Vamos a prepararte un chocolate caliente y me platicas qué pasó». Mientras preparaba el chocolate, Sofía se sentó en la mesa de la cocina, balanceando las piernitas como hacía cuando era más pequeña. «Abue, ¿tú me sigues queriendo aunque mis papás estén enojados contigo?» «Por supuesto que sí, mi princesa. Yo te voy a querer toda la vida, pase lo que pase. ¿Y vas a venir a mi obra de teatro de la escuela? Es el viernes en la mañana. Voy a ser un angelito y ya me sé toda mi canción». Mi alma se desgarró. Su obra de teatro. Diego y Alejandra ni siquiera me habían invitado, pero mi nieta sí me quería ahí. «Claro que voy a ir, mi amor. No me la perdería por nada del mundo». «¿Y vas a venir a la cena de Navidad?» «Yo ya le dije a Santa Claus que quiero que toda mi familia esté junta». Abracé a esa niña con toda la fuerza que me quedaba en el alma. Ella era inocente en medio de toda esta guerra de adultos egoístas. «Sofía, a veces los adultos cometen errores y se pelean, pero eso no significa que dejemos de querernos. Pero van a arreglar todo para Navidad, ¿verdad? No quiero que estés triste en Navidad, abue». 1 hora después, llegó Diego corriendo. Desesperado. «Mamá, ¿Sofía está aquí? Alejandra está histérica. Dice que la niña se salió de la casa sin avisar». «Está aquí, Diego, y está aquí porque en su casa hay demasiados gritos y muy poco amor». «¿Cómo puedes decir eso? Nosotros adoramos a Sofía». «Adorar no es lo mismo que cuidar emocionalmente, Diego. Esta niña llegó llorando porque ustedes se estaban peleando sobre mí, como si fuera un objeto y no su abuela». Sofía salió corriendo hacia su papá. «Papá, le dije a mi abue que va a venir a mi obra y a la cena de Navidad». La cara de Diego se descompuso. Miró a su hija, luego me miró a mí, y por primera vez en años vi culpa genuina en sus ojos. «Sofía, mi amor, ve a jugar al jardín un ratito. Papá necesita hablar con la abuela». Cuando la niña se fue, Diego se sentó en el sillón con la cabeza entre las manos. «Mamá, no sé qué hacer. Alejandra dice que si tú vienes a la cena de Navidad, ella se va a casa de sus papás con Sofía. Entonces ya tienes tu respuesta, ¿no? Ya sabes a quién vas a elegir». «Pero es mi esposa. Y yo soy tu madre. La diferencia es que yo nunca te he puesto ultimátums. Nunca te he obligado a elegir entre tu familia y yo. Pero al parecer, ella sí». Se quedó callado, mirando hacia el jardín donde Sofía recogía florecitas para hacerme un ramito. «Mamá, ¿y si hacemos algo diferente? ¿Y si celebramos Navidad tú y yo con Sofía y Alejandra hace lo suyo?» Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Mi hijo estaba eligiendo. Por primera vez en 5 años, estaba eligiendo. Pero entonces agregó, «Solo que tendría que ser el 26,
porque el 24 ya prometí estar con Alejandra en casa de sus papás. Las sobras. Otra vez me ofrecía las sobras de su vida. No, Diego, no voy a ser tu plan B. O soy parte de tu familia de verdad, o no lo soy. Pero no voy a mendigar migajas de cariño. Pero mamá, estoy tratando de arreglar las cosas. No, hijo. Estás tratando de quedar bien con todos, sin tomar decisiones difíciles. Pero hay momentos en la vida donde tienes que decidir qué es lo realmente importante. Llamó a Sofía y se fueron. Mi nieta me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Te quiero, abue. No dejes de quererme. Jamás, mi princesa. Jamás». Esa noche, sola en mi casa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no iba a esperar a que ellos cambiaran. Iba a cambiar yo. El viernes por la mañana me desperté a las 5:30, como había hecho durante los últimos 30 años. Pero por primera vez en décadas, no tenía que correr a preparar desayuno para nadie más que para mí. No tenía que planear el día alrededor de las necesidades de otros. Era una sensación extraña, casi aterrorizante. Me preparé un café con canela, de esos que me gustaban pero que Diego siempre decía que estaban muy dulces, y Alejandra que tenían demasiadas calorías. Me senté en mi cocina, en silencio, saboreando cada sorbo sin prisa. A las 9, llegué al colegio de Sofía. Era el día de su obra de teatro, y aunque Diego y Alejandra no me habían invitado oficialmente, mi nieta sí lo había hecho, y esa invitación valía más que todas las cortesías falsas del mundo. Me senté en la última fila del auditorio, tratando de pasar desapercibida. Cuando las luces se apagaron y comenzó la función, vi a Alejandra y Diego en primera fila, con sus teléfonos listos para grabar. Cuando salió mi Sofía al escenario, vestida de angelito con sus alitas blancas y una aureola dorada, mi corazón se detuvo. Estaba preciosa, radiante, cantando Noche de Paz, con esa vocecita dulce que me derretía el alma. En medio de la canción, nuestras miradas se encontraron. Sofía me vio y me sonrió con toda la pureza del mundo. Siguió cantando, pero no dejaba de mirarme, como diciéndome: «Estás aquí, abue. Viniste por mí». Cuando terminó la obra, corrió hacia mí antes de ir con sus padres. «Abue, viniste. Sabía que vendrías». «Por supuesto que vine, mi princesa. Estuviste hermosa». Diego y Alejandra se acercaron con caras incómodas. La tensión era palpable. «Hola, mamá», murmuró Diego. «No sabíamos que ibas a venir. Sofía me invitó. Y a diferencia de ustedes, yo no le falto a mis nietos». Alejandra apretó los labios, claramente molesta, pero no podía hacer una escena en público, especialmente no frente a las otras mamás del colegio, que ya nos estaban observando. «Bueno, nosotros nos vamos», dijo con voz tensa. «Tenemos que llevar a Sofía a comer con mi mamá». Mi nieta me abrazó fuerte. «Nos vemos pronto, abue». «Siempre que tú quieras, mi amor». Cuando se fueron, me quedé un momento en el estacionamiento del colegio. Había algo liberador en haber estado ahí por mi propia decisión, sin pedirle permiso a nadie, sin tener que justificar mi presencia. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al centro de Guadalajara, sola, sin ningún propósito específico más que caminar y respirar. Caminé por la Plaza de Armas, vi a los mariachis tocar para los turistas, compré un helado de mamey en un carrito callejero. Me senté en una banca frente a la catedral y observé a las personas pasar, familias completas, parejas jóvenes, ancianos alimentando palomas. Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía el pelo blanco perfectamente peinado y llevaba un vestido azul muy elegante. «Disculpe, señora, ¿no es usted Carmen, la que trabajaba en el Hospital Civil?» La reconocí inmediatamente. Era la doctora Esperanza Ruiz, una de las médicas con las que había trabajado años atrás. «Doctora Ruiz, qué gusto verla». «Sí, soy Carmen». «Ay, Carmen, qué alegría. Mira, siéntate conmigo. ¿Cómo has estado? Hace años que no te veía». Le platiqué todo. No sé por qué, pero algo en su mirada amable me hizo abrir el corazón. Le conté sobre Diego, sobre Alejandra, sobre la exclusión de Navidad, sobre los años de sacrificio sin reconocimiento. La doctora Ruiz me escuchó sin interrumpir, asintiendo con la sabiduría de alguien que había visto mucho de la vida. «Carmen,
me dijo cuando terminé de hablar. ¿Tú sabes cuál era tu problema cuando trabajabas conmigo en el hospital? Negué con la cabeza. Que eras demasiado buena. Siempre te quedabas horas extras sin cobrar. Siempre cubrías turnos ajenos. Siempre ponías las necesidades de otros antes que las tuyas. Y todos se acostumbraron a eso. Se volvió tu identidad. Carmen, la que siempre dice que sí. Sus palabras me calaron profundo. ¿Sabes qué aprendí después de 40 años de ser doctora? Que no puedes cuidar a otros si no te cuidas primero a ti misma. Es como en los aviones. Primero te pones tu mascarilla de oxígeno, después ayudas a los demás. Pero doctora, es mi familia. Es mi hijo. Carmen, el amor no es sacrificio constante. El amor verdadero incluye respeto, gratitud, reciprocidad. Lo que tú describes no es amor. Es costumbre, una costumbre tóxica. Me dio su tarjeta personal. Mira, yo ahora tengo una consulta psicológica privada. Trabajo con mujeres que están pasando por procesos de cambio. Si algún día quieres platicar, aquí tienes mi número. Esa tarde regresé a mi casa con algo que no había sentido en años. Esperanza. No esperanza de que Diego y Alejandra cambiaran, sino esperanza de que yo podía cambiar. Me preparé una cena solo para mí. Sopa de tortilla, quesadillas con el queso que más me gustaba y agua de Jamaica bien fría. Puse música de Juan Gabriel, que Diego siempre decía que era música de viejos, y canté a todo pulmón. Por primera vez en décadas, disfruté mi propia compañía. El sábado por la mañana, tomé una decisión que me había estado rondando la cabeza desde mi conversación con la doctora Ruiz. Fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros, esa que había ido vaciando poco a poco para ayudar a Diego y Alejandra. «Buenos días, señora Carmen», me saludó Sandra, la ejecutiva que me conocía desde hacía años. «¿En qué la puedo ayudar? Quiero cerrar mi cuenta conjunta con mi hijo y abrir una cuenta nueva, solo mía». Sandra me miró con sorpresa. Conocía mi historial de constantes transferencias a la cuenta de Diego. «¿Está segura, señora Carmen? Es una decisión importante, completamente segura. Y también quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas». Había 3. La colegiatura de Sofía, el seguro del carro de Diego, y una mensualidad que yo pagaba de la hipoteca de su casa. «¿Todas, señora Carmen? Todas. A partir de hoy mi dinero va a ser mío». Sandra procesó todo con discreción profesional, pero pude ver en sus ojos una especie de admiración silenciosa. Salí del banco sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Era como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que había estado cargando sin darme cuenta. Esa tarde, decidí hacer algo que había querido hacer desde hacía meses. Fui a una tienda de plantas y compré flores para mi jardín. Geranios rojos, pensamientos morados y algunas suculentas que no requerían mucho cuidado. Pasé la tarde plantando, ensuciándome las manos con tierra, sintiéndome conectada con algo real y tangible. Cada planta que sembraba era como un acto de fe en mi propio futuro. Mientras trabajaba en el jardín, llegó doña Esperanza, mi vecina, con un vaso de agua de limón. «Carmen, te veo muy animada. ¿Pasó algo bueno?» «Sí, doña Esperanza. Por fin tomé algunas decisiones importantes». «Ay, mija, qué bueno. Ya era hora. ¿Sabes qué? Mi nieta Laura está organizando un grupo de lectura para señoras como nosotras. Se juntan los martes en la tarde en la biblioteca del barrio. ¿Te gustaría venir? Un grupo de lectura». Hacía años que no leía un libro por placer. Siempre estaba demasiado ocupada resolviendo problemas ajenos. «Me encantaría, doña Esperanza». «Perfecto. El próximo martes empezamos con Como agua para chocolate. ¿Ya lo leíste?» «No, pero lo voy a conseguir». Esa noche, cuando me acosté en mi cama, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Paz. Una paz profunda que venía de saber que había comenzado a elegirme a mí misma. Mi teléfono tenía 5 llamadas perdidas de Diego y 3 mensajes de WhatsApp que no abrí. Mañana los enfrentaría. Esta noche era mía. Por primera vez en 30 años, me dormí sin preocuparme por resolver los problemas de nadie más que los míos. El lunes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, comenzó el caos. Primero fue una llamada de la escuela de Sofía. «Señora Carmen, disculpe que la moleste,
Pero hubo un problema con el pago de la colegiatura de Sofía. La transferencia automática fue rechazada. Es correcto. Yo cancelé esa transferencia. Ah, entiendo. ¿Los padres de la niña están al tanto? Eso tendrán que preguntárselo a ellos. Media hora después, sonó mi teléfono como loco. Diego. ¡Mamá! ¿Qué hiciste? La escuela dice que cancelaste el pago de Sofía. Buenos días, Diego. Sí, cancelé todos los pagos automáticos. ¿Estás loca? Es la educación de tu nieta. Es la educación de tu hija, Diego. Tú eres su padre. Tú trabajas. Tú tienes la responsabilidad de pagarla. Pero mamá, no puedes hacer esto así nada más. Sin avisar. ¿Sin avisar? Como ustedes me avisaron que no era bienvenida en Navidad, ¿verdad? Se quedó callado unos segundos. Luego, cambió de táctica. Mamá, por favor, recapacita. Piensa en Sofía. Ella no tiene la culpa de nada. Exacto, Diego. Ella no tiene la culpa. La culpa es de sus padres, que durante 5 años han vivido por encima de sus posibilidades, porque sabían que su abuela siempre iba a rescatarlos. No es cierto. Nosotros trabajamos duro. ¿Trabajar duro? Diego, ¿cuánto ganas al mes? ¿Por qué me preguntas eso? Porque quiero que hagas cuentas conmigo. La colegiatura de Sofía son 4,000 pesos mensuales. El seguro de tu carro son 1,200. Tu parte de la hipoteca que yo pagaba son 3,500. Solo ahí son casi 9,000 pesos que yo te cubría cada mes. ¿Sabes cuánto es eso al año? No respondió. Más de 100,000 pesos anuales, Diego. Más de lo que mucha gente gana trabajando tiempo completo. Y eso sin contar las emergencias, los regalos, la comida, el gas cuando vienen a visitarme. Mamá, pero nosotros nunca te obligamos. No, nunca me obligaron, pero tampoco me valoraron. Me dieron por hecha. Asumieron que era mi obligación mantener su estilo de vida. Después de colgar, no pasaron ni 10 minutos cuando llegó Alejandra a mi casa, furiosa como nunca la había visto. Entró sin tocar, algo que jamás había hecho. ¿Se puede saber qué le pasa, suegra? ¿Cómo se le ocurre cancelar los pagos sin avisar? Nos dejó en ridículo con la escuela. Alejandra, siéntate. Vamos a hablar como adultas. Ah, no me voy a sentar. Esto que está haciendo es una manipulación horrible. ¿Manipulación? Alejandra, ¿sabes cuánto dinero les he dado en estos 5 años? Saqué una libreta donde había estado anotando todo desde el sábado. Don Roberto de la farmacia me había aconsejado llevar un registro. 240,000 pesos. En 5 años, ustedes han recibido de mí 240,000 pesos. Sin contar mi tiempo, mi trabajo gratuito cuidando a Sofía, mi gasolina yendo y viniendo cuando me necesitaban. Alejandra palideció. ¿Y sabes cuántas veces me han dicho gracias? ¿Cuántas veces me han invitado a cenar sin necesitar algo a cambio? ¿Cuántas veces han preguntado por mi bienestar? Eso no es justo, suegra. ¿No es justo? ¿Sabes qué no es justo, Alejandra? Que una mujer de 58 años tenga que trabajar vendiendo quesadillas los fines de semana para mantener a una familia que la trata como estorbo. Se sentó por fin, pero con la postura defensiva de alguien que sabe que está perdiendo una batalla. Mire, suegra, si esto es por lo de la Navidad, podemos arreglarlo. Podemos hacer una cena grande, como antes. ¿Cómo antes? ¿Te refieres a cómo antes, cuando yo pagaba el pavo, organizaba todo, cocinaba durante días, y ustedes llegaban como invitados de honor? No, no es eso. Alejandra, dime la verdad. ¿Qué piensas de mí? ¿Cuál es tu opinión honesta sobre quién soy yo? Se removió incómoda en el sillón. Es una pregunta simple, Alejandra. ¿Qué piensas de mí como persona? Pues usted es buena persona. ¿Y? Es muy trabajadora. ¿Y? No sé qué quiere que le diga. Quiero que me digas si me respetas, si me consideras parte de tu familia o solo la proveedora de servicios. Se quedó callada durante 1 minuto completo. En ese silencio tuve mi respuesta. Ya veo, le dije. Nunca me has visto como una persona con valor propio, solo como una fuente de recursos. Eso no es cierto. Entonces dime, ¿cuál es mi comida favorita? ¿Cómo? Mi comida favorita. Han venido a mi casa cientos de veces. Yo siempre les preparo lo que a ustedes les gusta. ¿Sabes cuál es mi platillo favorito? No sabía.
¿Cuándo es mi cumpleaños? Dudó. Luego dijo una fecha equivocada por 2 meses. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Qué música me gusta? ¿Cuáles son mis sueños, mis miedos, mis esperanzas? Alejandra empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su mundo controlado se estaba desmoronando. Suegra, por favor, no puede hacer esto. Sofía va a sufrir. Sofía va a sufrir si sus padres no aprenden a ser responsables de sus propias decisiones. Yo no voy a vivir para siempre, Alejandra. ¿Qué van a hacer cuando yo ya no esté? Pero siempre hemos contado con usted. Y esa fue su error. Y mi error fue permitirlo. Se paró del sillón, limpiándose los ojos con rabia. ¿Sabe qué, suegra? Tiene razón. Usted ya no es bienvenida en nuestra familia. Es una persona amargada y manipuladora. Y no vamos a permitir que le haga daño a Sofía con sus dramas. Perfecto, Alejandra. Entonces estamos de acuerdo. Ustedes siguen con su vida, y yo sigo con la mía. Exacto. Solo que ahora van a tener que pagarla ustedes solos. Salió azotando la puerta. Esa tarde, alrededor de las 5, llegó el momento que había estado esperando y temiendo. Diego vino con Sofía. Mi nieta corrió hacia mí como siempre, pero noté que había estado llorando. Abue, ¿por qué papá y mamá dicen que ya no me vas a ayudar con la escuela? Ven acá, mi princesa, siéntate conmigo. Diego se quedó parado en la entrada, incómodo. Sofía, mi amor, tu abuela siempre te va a querer, pero hay cosas que son responsabilidad de papá y mamá, no mía. ¿Cómo qué cosas? Como pagar tu escuela, tu ropa, tu comida. Esas son cosas que los papás deben hacer por sus hijos. ¿Pero tú ya no me quieres ayudar? Mi corazón se rompió. Mi amor, yo te he ayudado mucho durante muchos años, pero ahora es tiempo de que tus papás se hagan cargo. Diego finalmente habló. Mamá, esto no tiene por qué afectar a Sofía. Tienes razón, Diego. No tiene por qué afectarla. Si tú y Alejandra toman las decisiones correctas. ¿Cuáles decisiones? Dejar de vivir por encima de sus posibilidades. Dejar de asumir que otros van a resolver sus problemas. Hacerse responsables de su familia. Pero mamá, nosotros no podemos pagar todo eso de la noche a la mañana. Entonces hagan ajustes. Cambien a Sofía a una escuela más barata. Vendan el carro y compren uno usado. Múdense a una casa más pequeña. Hagan lo que hacen millones de familias. Vivir según sus ingresos reales. ¿Y si no podemos? Ese ya no es mi problema, Diego. Ese es su problema, y van a tener que resolverlo como adultos. Sofía nos miraba con sus ojitos grandes, sin entender completamente la conversación, pero percibiendo la tensión. Abue, ¿ya no me vas a cuidar cuando papá y mamá salgan? Claro que sí, mi princesa. Cuando me necesites de verdad, cuando sea algo importante, aquí voy a estar. Pero ya no voy a ser la niñera automática cada vez que a tus papás se les antoje salir. Diego abrazó a Sofía. Vámonos, mi amor. La abuela necesita tiempo para pensar. No necesito tiempo para pensar, Diego. Por primera vez en años tengo muy claro lo que estoy haciendo. Cuando se fueron, me senté en mi cocina y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en 30 años había puesto límites reales. Y aunque dolía, sabía que era lo correcto. Esa noche, antes de acostarme, marqué el número de la doctora Ruiz. Doctora, habla Carmen. ¿Todavía tiene espacio en su consulta? Creo que necesito ayuda profesional para lo que viene después. Las 2 semanas que siguieron a mi confrontación final fueron las más silenciosas de mi vida adulta. Y por primera vez, ese silencio no me asustaba. Me abrazaba como un manto protector. Mi teléfono no sonaba con emergencias familiares. No había llamadas desesperadas pidiendo dinero. No había mensajes de Alejandra ordenándome que fuera a cuidar a Sofía porque tenía cosas importantes que hacer. Era como si finalmente hubiera encontrado el botón de pausa de una vida que había estado corriendo a 1000 por hora durante décadas. La primera cita con la doctora Ruiz fue reveladora de maneras que no esperaba. Carmen, me dijo desde su sillón en esa oficina llena de plantas y luz natural, quiero que me hables de ti. No de Diego, no de Alejandra, no de Sofía. De ti. ¿Quién es Carmen? Me quedé callada durante varios minutos. Era una pregunta que nadie me había hecho en años,
y que yo misma había dejado de hacerme. No sé por dónde empezar. Empecemos por algo simple. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No tengo tiempo libre. ¿Qué te gustaba hacer antes de ser madre? Cerré los ojos y me transporté a esa Carmen de 28 años, soltera, trabajadora, llena de sueños. Me gustaba leer. Tenía una colección de novelas románticas que leía los domingos por la tarde. Y bailar. Iba a las fiestas del barrio y bailaba hasta que me dolían los pies. ¿Y qué más? Cocinaba cosas nuevas. No solo lo básico, sino platillos elaborados que veía en revistas. Y tenía plantas. Muchas plantas. Mi departamento parecía invernadero. La doctora sonrió. Esa Carmen suena interesante. ¿Dónde está ahora? No sé. Creo que la perdí hace mucho tiempo. ¿Perdida o escondida? Esa pregunta me persiguió durante días. El martes siguiente fui al grupo de lectura que me había propuesto doña Esperanza. Llegué nerviosa, sintiendo que había perdido la habilidad de socializar con personas que no me necesitaran para algo. El grupo se reunía en la biblioteca del barrio Benito Juárez, en un saloncito con vista al jardín. Éramos 8 mujeres, todas entre los 45 y los 70 años, todas con historias escritas en las arrugas alrededor de los ojos. Soy Carmen, me presenté tímidamente. Hace mucho que no leo por placer. Bienvenida, Carmen, me dijo Laura, la nieta de doña Esperanza, una mujer de unos 35 años con una sonrisa genuina. Aquí no juzgamos el nivel de lectura. Solo disfrutamos las historias y la compañía. Hablamos sobre como agua para chocolate durante 2 horas. Al principio solo escuchaba, pero poco a poco empecé a participar. Me di cuenta de que tenía opiniones, ideas, interpretaciones que las demás encontraban interesantes. Carmen, me dijo una señora llamada Patricia, tienes una perspectiva muy profunda sobre las relaciones familiares. Has vivido algo parecido a lo de Tita. Sin darme cuenta, empecé a contar fragmentos de mi historia. No toda, pero sí la sensación de haber vivido para otros, de haber perdido mi propia voz en el proceso. Las mujeres del grupo me escucharon con una comprensión que no había encontrado en años. Varias compartieron experiencias similares, madres que se habían diluido en la maternidad, esposas que se habían perdido en los matrimonios, mujeres que habían descubierto tardíamente que tenían derecho a existir por sí mismas. ¿Sabes qué vamos a hacer?, me dijo Laura al final de la sesión. La próxima semana vamos a leer Mujeres que corren con los lobos. Es sobre encontrar la mujer salvaje que todas llevamos dentro. Mujer salvaje. La frase se me quedó grabada. Esa noche, en lugar de ver la televisión como hacía habitualmente, me senté en mi mesa de la cocina con una libreta nueva que había comprado camino a casa. En la primera página escribí: ¿Quién soy? Durante 1 hora, escribí todo lo que se me ocurría. Soy Carmen. Tengo 58 años. Me gusta el café con canela. Mi color favorito es el verde, como las hojas nuevas de primavera. Mi cumpleaños es el 15 de marzo. Me gusta Juan Gabriel, pero también Rocío Dúrcal. Sueño con viajar a Oaxaca para ver las zonas arqueológicas. Tengo miedo de la soledad, pero también le tengo miedo a volver a ser invisible. Quiero aprender a pintar. Quiero tener un jardín lleno de flores. Quiero que me quieran por quien soy, no por lo que puedo dar. Por primera vez en décadas, me estaba conociendo a mí misma. El viernes de esa semana pasé por el mercado de San Juan de Dios, pero no para vender quesadillas. Fui como cliente, a comprar cosas que me gustaban a mí. Compré flores frescas para mi casa, especias que no había probado nunca, y una blusa color verde jade que me enamoró en cuanto la vi. «Está muy bonita esa blusa, señora», me dijo la vendedora. «Le queda muy bien el color». «¿Verdad que sí?», respondí, mirándome en el espejo pequeño del puesto. «Es mi color favorito». En el camino a casa, decidí hacer algo que me había estado rondando la mente desde mi sesión con la doctora Ruiz. Pasé por una escuela de baile que había visto anunciada cerca de la farmacia. «¿Dan clases para principiantes?», pregunté en la recepción. «Por supuesto», me dijo una jovencita muy amable. «Tenemos clases de baile tradicional mexicano los sábados por la mañana. ¿Le interesa?». «Mucho. ¿Puedo probar una clase?». «Claro. Este sábado empieza un grupo nuevo. Son señoras como usted,
que quieren retomar el baile. Señoras como yo. Mujeres que habían pausado sus sueños y ahora los estaban desempolvando. El sábado llegué a la clase con nervios de adolescente. El salón tenía espejos en las paredes y barras de ballet. Éramos 12 mujeres, todas maduras, todas con historias en los ojos pero con ganas de moverse al ritmo de la música. La maestra, Sofía, qué ironía el nombre. Era una mujer de unos 40 años con una energía contagiosa. Señoras, vamos a empezar con algo básico. El jarabe tapatío. ¿Alguien lo ha bailado antes? Varias alzamos la mano tímidamente. Perfecto. Pero hoy no lo van a bailar como lo bailaban antes. Hoy lo van a bailar como las mujeres que son ahora, con toda la experiencia, la sabiduría y la fuerza que han acumulado. Cuando comenzó la música, algo se despertó en mi cuerpo. Músculos que habían estado dormidos, ritmos que llevaba en la sangre, una alegría pura que había olvidado que existía. Al principio me sentía torpe, fuera de práctica, pero conforme avanzaba la clase, mi cuerpo recordó lo que era moverse por puro placer, no por obligación o necesidad. «Muy bien, Carmen», me gritó la maestra. «Siente la música. Déjate llevar». Y me dejé llevar. Por primera vez en décadas, me dejé llevar por algo que no tenía que ver con resolver problemas de otros o cumplir expectativas ajenas. Después de la clase, mientras me secaba el sudor con una toalla, una de las compañeras me abordó. «Oye, Carmen, ¿verdad? Soy Rosario. Me gustó mucho cómo bailas. Se nota que tienes ritmo natural». «Gracias, Rosario. Hace años que no bailaba». «¿En serio? Pues no se nota. Oye, algunas de nosotras nos vamos a tomar un café después de la clase. ¿Te animas? Un café. Con nuevas amigas. Haciendo algo solo porque me apetecía. Me encantaría». Fuimos a un cafecito cerca de la escuela de baile. Éramos 5 mujeres, todas con nuestras historias de redescubrimiento. Rosario era divorciada después de 25 años de matrimonio. Marta había enviudado hace 2 años y estaba aprendiendo a vivir sola. Elena había criado 5 hijos y ahora que estaban grandes no sabía qué hacer consigo misma. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de estas clases?», me dijo Elena. «Que por 1 hora a la semana no soy la mamá de nadie, la esposa de nadie, la empleada de nadie. Solo soy Elena bailando». Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas. «Yo me siento igual», les dije, como si estuviera recordando quién soy debajo de todos los roles que he cumplido. «¿Y te gusta lo que estás descubriendo?», me preguntó Marta. Sonreí, y fue una sonrisa que salió desde muy adentro. «Sí, me estoy gustando mucho». Esa noche, mientras me ponía crema en los pies adoloridos por el baile, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Señora Carmen, habla la maestra Lucia, de la escuela de Sofía». Mi corazón se aceleró. «Sí, dígame». Quería comentarle que los papás de Sofía arreglaron el asunto de la colegiatura. Ya no se preocupe por eso. Me da mucho gusto saberlo. Pero también quería decirle otra cosa. Sofía ha preguntado varias veces por usted. Dice que la extraña mucho. Yo también la extraño. Si no es mucha molestia, ¿podría hablar con los padres? Creo que la niña realmente necesita a su abuela. Después de colgar, me quedé pensando. Sofía me necesitaba. Pero por primera vez, yo iba a decidir los términos de esa relación. Ya no iba a ser la abuela que acudía a cada llamado. Iba a ser la abuela que amaba desde la libertad, no desde la obligación. Y esa Carmen, la Carmen que bailaba y leía y tomaba café con amigas nuevas, tenía mucho más que ofrecerle a su nieta que la Carmen agotada y resentida de antes. 6 meses después de aquella Navidad que nunca llegó, me desperté un domingo de junio con el canto de los pájaros que anidaban en los árboles de mi jardín, que ahora era un pequeño paraíso lleno de colores y fragancias que yo había elegido. Los geranios rojos florecían espectacularmente junto a las bugambilias que había plantado en marzo. Las rosas que mi madre me había regalado años atrás parecían más fuertes que nunca, como si también hubieran respirado libertad junto conmigo. Preparé mi café con canela, ese que tanto me gustaba, y me senté en la mecedora nueva que había comprado para mi patio. Mecedora verde jade, como mi color favorito, donde ahora leía cada mañana antes de comenzar el día. En estos 6 meses,
Mi vida había cambiado de maneras que no imaginé posibles. El grupo de lectura se había vuelto el centro de mi vida social. Habíamos leído 12 libros, desde García Márquez hasta Isabel Allende, y cada martes por la tarde me esperaba esa tertulia llena de ideas y risas con mujeres que me habían enseñado que la amistad a los 58 años podía ser tan intensa y auténtica como en la juventud. Las clases de baile se habían vuelto mi vicio favorito. Ahora iba 3 veces por semana. Jarabe tapatío los sábados, danzón los miércoles, y había empezado con salsa los viernes. Rosario, Marta, Elena y yo habíamos formado un grupito inseparable que se juntaba después de cada clase para cotorrear y tomar café, a veces hasta quedarnos platicando hasta las 9 de la noche como adolescentes sin toque de queda. Carmen, me había dicho la doctora Ruiz en nuestra última sesión, mírate. Literalmente pareces otra persona. Y era cierto. No solo físicamente. Aunque había perdido peso y mi piel tenía un brillo diferente, era algo en mi postura, en mi mirada, en la forma de hablar. Por primera vez en décadas, ocupaba el espacio que merecía en el mundo. Había tomado decisiones que la Carmen de antes nunca se habría atrevido a tomar. Renuncié a la farmacia y abrí mi propio negocio de postres caseros. Dulces Carmen se había vuelto popular entre las vecinas del barrio, y por primera vez en mi vida trabajaba en algo que me llenaba de satisfacción. Pero sobre todo, había aprendido a vivir sin culpa. Sin la culpa constante que me había acompañado durante 3 décadas de creer que mi valor como persona dependía de cuánto pudiera dar a otros. Ese domingo por la mañana, mientras disfrutaba mi café y el silencio perfecto de mi casa, sonó el timbre. Era Sofía. Sola. Mi nieta había crecido notablemente en estos meses. Ya tenía 9 años, y en sus ojos había una madurez que me partió y me llenó de orgullo a la vez. «Hola, abue. ¿Puedo pasar?» «Claro, mi princesa. ¿Cómo llegaste hasta acá?» «Caminando. Ya sé el camino de memoria. ¿Tus papás saben que estás aquí?» «Les dije que iba a casa de mi amiga Valeria, pero vine a verte a ti». La abracé fuerte, sintiendo cuánto la había extrañado. Pero esta vez, el abrazo era diferente. No era el abrazo desesperado de quien se aferra a lo único bueno de su vida. Era el abrazo libre de quien ama sin condiciones, pero también sin dependencia. «¿Quieres chocolate caliente?», le pregunté. «Sí, pero ¿puedes enseñarme a hacerlo? Quiero aprender». Pasamos la mañana en la cocina. Le enseñé a batir el chocolate con el molinillo de madera, a calentar la leche sin que se derramara, a poner la cantidad exacta de azúcar. Sofía era una alumna aplicada, haciendo preguntas y tomando todo en serio. «Abue, ¿por qué ya no vienes a mi casa?», la pregunta que había estado esperando desde que llegó. «Porque tus papás y yo tuvimos algunas diferencias importantes, mi amor». «¿Es porque ya no les das dinero?». Mi nieta era más perceptiva de lo que habían calculado sus padres. En parte sí, pero sobre todo porque me di cuenta de que no me trataban como me merezco que me traten. ¿Y cómo te mereces que te traten? Con respeto, con cariño verdadero, como a una persona importante, no solo como alguien útil. Sofía reflexionó mientras removía su chocolate. «Abue, desde que tú ya no vas a mi casa, papá y mamá discuten mucho. Y mamá dice que todo es tu culpa porque eres muy orgullosa. ¿Y tú qué piensas?». «Yo pienso que mamá está enojada porque ahora tiene que pagar mis cosas y no le gusta. Y papá está triste, pero no sabe cómo arreglar las cosas». La sabiduría de los niños a veces era devastadora. «Sofía, ¿tú me extrañas?». «Muchísimo, abue. Pero también me gustas más así». «¿Cómo así?». «Más feliz. Cuando venías a mi casa, siempre parecías cansada y triste. Ahora te ves, no sé, más brillante». Nos sentamos en el patio con nuestros chocolates calientes. Sofía admiraba las flores con genuino interés. «Qué bonitas están tus plantas, abue. ¿Puedo ayudarte a cuidarlas?». «Por supuesto, mi amor». Pasamos el resto de la mañana en el jardín. Le enseñé los nombres de las flores, cómo regarlas sin ahogarlas, cómo quitar las hojas secas para que crecieran más fuertes. Sofía trabajaba con concentración, ensuciándose las manos sin importarle, riéndose cuando una mariposa se posó en su cabeza. «Abue, ¿puedo venir a visitarte más seguido?». «Sin que papá y mamá se enteren». «Mi amor,
Yo no quiero que tengas problemas con tus papás, pero si ellos te dan permiso, siempre serás bienvenida en esta casa. ¿Y si no me dan permiso? Entonces esperaremos, porque el amor verdadero sabe esperar. A las 2 de la tarde llegó Diego. Tenía cara de preocupación y alivio a la vez. Sofía, te hemos estado buscando por todas partes. La mamá de Valeria nos dijo que no habías ido a su casa. Perdón, papá, pero necesitaba ver a mi abue. Diego me miró con una expresión que no había visto en meses. No era la mirada del hijo que busca dinero o favores. Era la mirada del hombre que reconoce que cometió errores y no sabe cómo repararlos. Hola, mamá. Hola, Diego. ¿Podemos hablar? Sofía entendió la indirecta y se fue a jugar al jardín trasero. Mamá, estos meses han sido muy difíciles para nosotros. Lo imagino. Tuvimos que cambiar a Sofía de escuela. Alejandra tuvo que conseguir trabajo de medio tiempo. Vendimos el carro y compramos uno usado. Nos mudamos a una casa más pequeña. ¿Y cómo se sienten con esos cambios? Al principio fue horrible. Alejandra estaba furiosa. Yo me sentía, no sé, como un fracasado. Pero después... ¿Después qué? Después nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo. Que podíamos ser una familia sin depender de ti. Y eso se sintió liberador. Era la primera vez en 5 años que Diego hablaba con honestidad emocional. También nos dimos cuenta de otras cosas, continuó, de que te habíamos tratado muy mal, de que habíamos dado por hecho cosas que no deberíamos haber dado por hecho. ¿Y Alejandra también piensa así? Alejandra está en proceso. Todavía le cuesta admitir que se equivocó, pero ya no dice que tú tienes la culpa de todo. Y ha preguntado por ti varias veces. Me quedé callada, procesando sus palabras. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que podamos arreglar las cosas? No volver a como estaban antes, sino empezar de nuevo, de una manera más sana. Diego, ¿tú qué has aprendido de todo esto? Que ser adulto significa hacerse cargo de sus propias responsabilidades, que el amor no es algo que se puede dar por sentado, y que tú eres una persona con derecho a ser feliz, no solo nuestra salvadora automática. Por primera vez en meses, vi al Diego que había criado. No al hombre egoísta en el que se había convertido, sino al niño bueno que había educado con tanto amor. Diego, yo he cambiado mucho en estos meses. Tengo mi propia vida ahora. Tengo mis amigas, mis actividades, mi negocio. Ya no vivo esperando a que ustedes me necesiten. Lo sé, mamá. Y me alegra. ¿Te ves feliz? Más feliz de lo que te había visto en años. ¿Y estás dispuesto a que nuestra relación sea diferente? ¿A que yo tenga límites y ustedes los respeten? Sí, completamente sí. Llamé a Sofía para que se acercara. Mi amor, tu papá y yo estamos hablando de pasar más tiempo juntos otra vez, pero va a ser diferente a como era antes. ¿Diferente cómo? Vamos a vernos cuando todos tengamos ganas, no por obligación. Voy a seguir siendo tu abuela que te ama, pero también voy a seguir siendo Carmen, la mujer que tiene su propia vida. Sofía me abrazó fuerte. Me gusta, Carmen, abue. Me gusta que seas feliz. Esa tarde, cuando se fueron, me quedé en mi jardín viendo el atardecer. Pensé en la Carmen de 6 meses atrás, la que había recibido ese mensaje cruel sobre la Navidad. Esa mujer había muerto, pero de su dolor había nacido esta Carmen nueva, libre, completa. No sabía si Diego cumpliría su promesa de cambio. No sabía si Alejandra algún día reconocería el daño que había causado. No sabía si nuestra relación familiar se reconstruiría completamente. Pero sí sabía algo con certeza. Ya no era prisionera del miedo a la soledad. Ya no mendiga amor. Ya no vivía para otros a costa de mi propia felicidad. Había aprendido la lección más importante de mi vida, que amarse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia, y que establecer límites no es crueldad, es dignidad. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Guadalajara, me hice una pregunta final. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por esta situación? Porque si la respuesta es sí, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor, tu tiempo, tu derecho a ser feliz. Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien. Y si este mensaje te llegó al corazón,
déjame tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a alguien más que necesita escucharla. Porque a veces, una historia de liberación puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida. La tuya, como la mía, puede empezar hoy.